bienvenidos y gracias por conectarse y estar continuando con esta serie de producciones que estamos realizando en Me Permito, tu canal dedicado exclusivamente a traer temas, reflexiones, artículos y todo lo que contribuya de alguna forma al bienestar propio y a los seres que están a tu alrededor. Hoy queremos invitarte a reflexionar y a pensar en torno a la actividad tan común, tan frecuente de ver televisión, de ver noticias especialmente y programas que de alguna forma entretienen, pero que no necesariamente aportan a lo que tú deseas alcanzar en la vida. Y estamos hablando y resaltando la importancia de saber lo que se quiere conseguir en la vida. Y es importante hacer la reflexión y hacer el alto para darnos cuenta que todos queremos cosas en la vida, logros, metas, pero en muchas ocasiones hay diferentes barreras que impiden saber exactamente qué es lo que se quiere. Entonces, si no sabemos lo que queremos, va a ser muy fácil que la televisión sea el principal medio de entretenernos. Y precisamente en ese sentido no vamos a lograr entonces avanzar mucho. Entonces, hoy la invitación es a entender algunas razones, a conocer, a discutir algunos puntos del por qué no tener televisión en casa. Y no tener televisión no necesariamente significa apagarla completamente porque, como todo, hay cosas positivas y hay cosas negativas en las ondas que nos llegan por ese aparato mágico. Y esto se extiende, por supuesto, a todo tipo de pantalla, computador, laptop, celular, tablet, etc. Y entonces ahí empezamos a entender que estamos permanentemente expuestos a las noticias. Y nosotros podemos pensar cómo podemos vivir sin noticias. Tal vez creemos que no vamos a poder soportarlo. Tal vez creemos que no es posible alienarnos. O creer que vamos a estar como en la época de las montañas, de las cavernas. Ese es un pensamiento que con frecuencia puede llegar a las personas, pero hoy quiero invitarte con total convicción a que tomes la decisión de no ver noticias por 30 días. Después de eso vas a darte cuenta por ti mismo del cambio tan impresionante en tu vida. Realmente no te vas a perder de nada y vas a ganar mucho. En algún lugar del pasado, nosotros comenzamos a recibir noticias de lo que estaba sucediendo constantemente en el mundo. Y en realidad desde que el mundo se llama así mundo, la gente quiere información y quieren saber qué está sucediendo al otro lado, donde nuestros ojos ya no alcanzan a ver. Entonces la gente empezó a traer noticias y luego los demás empezaron a difundir la noticia. Y luego vinieron los vehículos de comunicación, los llamados medios masivos de comunicación, que incluso ahora hay algunos pequeños que también están comunicando. Y detrás de estas organizaciones grandes y pequeñas, hubo algunas personas que eligieron qué información era la más relevante. Quizás al principio podemos decir que tenían algún tipo de compromiso con la sociedad, sí, ciertamente, demostrando que solo eran, de hecho, las cosas más importantes las que se iban a compartir. Pero luego comenzaron a notar que la gente presta más atención a las malas noticias. ¿Tú has notado eso? Nuestro cerebro, de alguna forma, y aquí viene la parte psicológica, está programado para prestar más atención a las cosas que nos ponen en peligro que a las que nos hacen felices. Creo que debe ser algún tipo de mecanismo de defensa. Pero no vamos a entrar en esos aspectos
de formación de lo que conocemos como el Homo sapiens. Vamos simplemente a entender que si nosotros vemos a una hermosa flor y luego aparece una serpiente, se supone entonces que debemos prestarle más atención a la serpiente para poder sobrevivir. Y esto fue lo que estas personas en los medios notaron y se dieron cuenta muy rápido y empezaron a vender más. En realidad no somos diferentes. También queremos saber lo que está pasando, pero también queremos saber qué está sucediendo realmente. Y entonces la comunicación cambió. Hoy tenemos el Internet, tenemos más opciones, podemos elegir qué leer. Entonces por eso hoy yo te invito a dejar de ver televisión, a dejar de leer las noticias y escuchar programas de radio con enfoque netamente controversial. Y te vas a dar cuenta, y toma mi palabra, de que tu vida va a mejorar. A los que en este punto están dispuestos a no creer y a criticar lo que están escuchando, internamente hay una voz que te está diciendo: no prestes atención, deja de ver ese video, deja de escuchar ese audio. Voy a explicar entonces algunas respuestas a las preguntas que me estaba haciendo con respecto a este tema. Vamos entonces a hacernos una inicial pregunta. Y es que nos podemos decir, ¿no sabemos lo que está pasando en el mundo? Sí. Por eso no necesitamos que los medios nos informen. Cuando un tema se vuelve realmente importante, entonces nos vamos a dar cuenta por las redes sociales mismas que los amigos hablan de ello. Y los colegas en tu distinta profesión o tu arte o ocupación van a decirlo también. Y el tema se va a poner de moda en Facebook o en LinkedIn o en cualquier otra red social. Y de vez en cuando tú vas a poder navegar por esos sitios web de contenido y así tú te vas a dar cuenta, pero muy por encima. Y si quieres saber más sobre un tema, tú puedes acceder a un sitio web de noticias y buscar información más detallada, pero con un carácter independiente. Pero no permitas, y ahí viene la importancia de este mensaje, que te inunden con la agenda de lo que tú debes escuchar. Otra pregunta podría ser, ¿no? Si no vemos la televisión y no leemos las noticias y no escuchamos la radio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí viene la parte más interesante. Y es que con frecuencia leemos personas que están con mucha dificultad en términos de su concentración o en términos de su dependencia a otras personas o situaciones, o están presos del pasado, o están con mucho temor del futuro. Entonces, ese espacio que dejas de entretenerte con la televisión, con las noticias, con la música, la radio, lo puedes utilizar perfectamente en generar nuevos hábitos, como leer libros de superación personal. Hay un caudal impresionante de sabiduría que está esperándote. Y si no te gusta leer, puedes escuchar. Hay millones de audiolibros en tu idioma. Puedes empezar a meditar. ¿Sabes que puedes aprender a meditar? Hay mucha controversia, de pronto tabú, en cuanto a lo que es meditar. Pero una vez que tú inicias con unas primeras sesiones, te vas a dar cuenta de lo delicioso que es poder relajarte, poder aplacar tus pensamientos y darte cuenta que cuando todo está en calma en tu mente, tienes capacidad para la creación y tienes capacidad para conectarte con ese ser interior tuyo tan hermoso que está allí, callado en medio de tanta bulla, de tanto ruido, de tanta publicidad. Otra cosa que podrías hacer, es una sugerencia, es hablar con personas que amas, que de pronto por estar inmerso
en lo que está ocurriendo, tal vez no estás saludando con tanta frecuencia. ¿Qué tal ver documentales increíbles en el internet y que tal vez no estén montados en las plataformas tradicionales, ni en los canales, ni en los cables? Y así. Y no se trata de que vamos a vivir en una burbuja, pero quizá podemos estar nosotros dándonos cuenta que ya nos hemos metido en una burbuja de tantas noticias. Y este es el tiempo de crear conciencia para crear nuestra propia realidad y no lo que otros piensen que es el mundo o debe ser el mundo. Entonces, cuando tú creas tu propio mundo de la manera que deseas, tienes una profunda sensación de libertad. De pronto puede existir una concepción de no estar preparados para lo que va a ocurrir, porque nos han vendido la idea de que el estar conectado con las noticias nos prepara para algo, pero no nos prepara para nada más que para estar en realidad preocupado y alterado negativamente. Por eso hoy te invito a que tú tengas mucho cuidado y mucha atención para elevar tu frecuencia. En realidad eso es lo que más se necesita tener bien, tu propia frecuencia. Nosotros estamos haciendo este programa constantemente de invitar a las personas que están sufriendo a que hagan un alto en el camino. Y probablemente el escuchar noticias y ver tantos programas que están contrarios a tu ideal más elevado de ser humano, cuál es la felicidad propia, lo hagan para poder entender que las semillas de los medios de comunicación es sembrar miedo. Porque si encendemos el televisor con las noticias diarias, entonces nuestra frecuencia baja automáticamente. Empezamos a vibrar en un nivel más bajo porque estamos vibrando por el miedo. ¿Y qué ganamos con eso? Tenemos que entender que cuando vivimos con miedo, estamos en un estado que no es nuestro medio más natural. Por eso cuando hoy estamos hablando de este aspecto tan importante de frenar la televisión negativa, las imágenes, las noticias, nosotros podemos crear un mundo mejor. Podemos seguir creyendo en la raza humana. Podemos tener espacio mental para crear empresas que no repitan estos mismos patrones de generar agresión contra los demás. Podemos nosotros tener espacio para imaginar un mundo diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos esta tranquilidad, nuestra imaginación, nuestra creatividad crece increíblemente. Por eso tenemos que concentrar nuestra energía realmente en lo que queremos construir y estamos trabajando para ello. Este canal es un ejemplo de eso exactamente. No estamos buscando generar controversia. Estamos buscando simplemente dejar un mensaje que apagues el televisor para todo aquello que no te genere tranquilidad. Ese es el mensaje el día de hoy.